Bueno, nuestra siguiente comunicante es Marta Covisa Andarias, de la Universidad Autónoma de Madrid, que tiene una comunicación titulada El humor ante el relato de horror, parodia y testimonio en la obra de Eugenio F. Granell. Marta es graduada en Literatura General y Comparada de la Universidad Complutense de Madrid y tiene también un máster en Literaturas Hispánicas en la UAM. Y se inició a la investigación con una beca de colaboración de los departamentos universitarios en la investigación de estudios intermediales, cuyos resultados fueron presentados en distintos congresos nacionales e internacionales y se han publicado en la revista Itinerarios. Ha tenido también una beca JAE Intro en 2024 en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC. Entre sus líneas de investigación destacan la literatura española del exilio, los estudios comparativos entre pensamiento y literatura y los estudios intermediales. Marta, cuando quieras. Muchas gracias, Mar, y muchas gracias a todas por estar aquí. Quizás sea pertinente comenzar introduciendo la figura de Eugenio Fernández Granell, porque sin ser un completo desconocido, apenas si se le menciona fuera de Galicia. Sobre todo fue pintor, aunque también fue escritor y llegó a ser catedrático de literatura en Nueva York. Todo ello desde la estética surrealista en la que trabajó durante toda su carrera. De hecho, hay quien lo denomina el último surrealista español, puesto que falleció en 2001 y su adhesión al movimiento fue tardía. No fue hasta su encuentro y amistad con Breton, ya en el exilio, que realmente trabaja desde las coordenadas estéticas del movimiento, puesto que en España su trabajo había estado principalmente encaminado a la música y su tarea como escritor, en todo caso, se había desempeñado dentro de la prensa de urgencia y comprometida durante la Guerra Civil. Posiblemente sea absurdo buscar una única causa a su olvido, pero está claro que el hecho de que la mayor parte de su obra, al menos la que alcanzó una cierta relevancia, fuera escrita en el exilio, tiene mucho que ver. Así que, además de estudiar su obra por su valor intrínseco, reivindicar figuras como las de Granell ayuda también a repensar el canon literario en relación con los posicionamientos territorialistas del mismo. ¿Por qué es necesario abordar la obra de Granell desde la óptica del exilio? Por el reflejo que éste tuvo en toda su obra. Un estado de nomadismo y de hibridación estilística y temática en su producción entre lo español y lo americano, dado que se integra en la vida cultural de todos los países por los que pasó y mantuvo estrechas relaciones con artistas destacados de ellos, en República Dominicana, Guatemala, Puerto Rico, Estados Unidos, lo que permite una cierta deslocalización, podríamos llamarlo así, en su percepción de América y España. Un primer acercamiento a la propuesta estética que desarrolla Granell nos lleva a observar la unión indispensable entre surrealismo y exilio en su obra, tal como, por otro lado, lo estuvo a partir de cierto momento en la poética del núcleo surrealista encabezado por Breton. La afinidad entre uno y otro sobrepasa la localización espacial. Como el propio Granell reseña en su ensayo, surrealista también, Arte y artistas en Guatemala, al llegar los surrealistas europeos a América se dieron cuenta de que las civilizaciones prehispánicas ya eran surrealistas en cuanto a su percepción de la lógica espaciotemporal, extraño al concepto racionalista europeo. Refiere Granell en su libro Isla Cofre Mítico que Pierre Mabille le había dicho lo siguiente, no sabemos si con base real. El problema antillano me interesaba ya en Francia de manera abstracta, es verdad, porque el estudio teórico del juego de las civilizaciones me había llevado a pensar que la enfermedad mortal de Europa debía de tener como consecuencia un nuevo resurgimiento de la América Central. Por supuesto, habría que imponer una cierta distancia crítica respecto a este interés etnológico de los surrealistas, puesto que este fue también fruto de una resignificación y de una utilización de las culturas americanas y africanas como desafío a las culturas occidentales, aunque lo cierto es que, como ya se han estudiado en otras ocasiones, el núcleo surrealista fue de los primeros en cuestionar la percepción social de las culturas no occidentales y revalorizarlas. Dicho esto, de entre toda la obra literaria de Granell, que por otro lado no es demasiado extensa, destaca sin duda alguna la novela del Indio Tupinamba, publicada en 1959 en México. Es una obra surrealista que presenta una trama más bien difusa, en la que el protagonista, el Indio Tupinamba, es testigo del desarrollo de la Guerra Civil Española a lo largo de una serie de escenas absurdas y crueles, por lo que decide marchar al exilio en la ficticia República Occidental de Carajá, fácilmente distinguible como República Dominicana, primer país al que Granell se exilió.
donde el indio y su esposa, la gitana Carmencilla, asisten al alzamiento de un dictador, trasunto de Trujillo, y al fin regresan a España, encontrándola peor de lo que la habían dejado, por lo que la novela finaliza con un capítulo entre alegórico y un tanto absurdo que culmina en la ascensión del indio Tupinamba. El hilo conductor es tenue y da paso a una escritura surrealista, a menudo caricaturizante y grotesca, mediada entre el humor y el horror. El carácter testimonial de la obra, o como poco la presencia de un sustrato real en la narración, es evidente, lo que no excluye la visión imaginativa. Es precisamente esta lógica, o su falta de, un aspecto a menudo señalado como cauce idóneo mostrativo del absurdo y del horror que supuso la guerra civil, que supone en realidad toda guerra. Quisiera plantear un acercamiento al discurso de la novela desde las coordenadas estéticas del surrealismo y de la parodia. El trabajo de Granell en la novela se vincula con lo que Breton afirmaba en el Manifiesto Surrealista, en tanto solo lo maravilloso puede fecundar obras tributarias de un género tan inferior como la novela, puesto que, dirá más adelante, cuando estamos allí vivimos realmente según nuestra fantasía. Como digo, este mismo sentido de creación puede rastrearse en toda la obra de Granell, aunque cabe dar un paso más allá en la relación entre realidad y arte, porque, dice, nadie como los pintores y los poetas ha mostrado la permanente fantasía de lo que se apoda real por creer que de ella carece. Y en este sentido de libertad como creación artística encuentra, como también lo hace el núcleo surrealista de Breton, la figura del indígena como expresión fascinante de una realidad otra. Porque la estética del movimiento surrealista tiene también, como bien supo ver Walter Benjamin, un gran componente mágico de reencantamiento del mundo, pero desde un punto de vista profano, incluso antirreligioso, centrado sobre todo en el encantamiento de las palabras. Este componente mágico fue también un reencuentro en América, recogido en el libro Martinique, encantadora de serpientes de Breton, o Isla Cofre mítico de Granell. Claro que la dimensión mítica para el surrealismo no estaría completa sin su contrario, la desmitificación. La figura del indio Tupinamba adquiere un carácter tragicómico, guiando al lector por una serie de episodios de una violencia casi inverosímil. El componente desmitificador de España y de América de la novela trabaja a través de la exposición de la violencia hipertrofiada, que se convierte en grotesca y evidencia así su componente absurdo. Lo testimonial en realidad no se materializa como testimonio fidedigno, sino que el ejercicio de la memoria necesita de lo hiperbólico, de lo carnavalesco, como medio de expresión. En este sentido, podría decirse que la obra es una exploración del grado mimético con que la realidad, que parte de la experiencia del propio Granell, es presentada, parodiada y subvertida a través de la mirada deslocalizada del indio Tupinamba, por un lado, y del absurdo surrealista que enfrenta la opresión mediante la violencia, por otro. Siguiendo la lectura ya clásica de Bakhtin en torno al concepto de carnavalización, comprobamos que, de modo similar, en el caso de la obra de Granell, se está produciendo una transvaloración momentánea, puesto que el elemento paródico surrealista contrapone su lógica a la de la realidad testimonial, consiguiendo de este modo que emerja un discurso desde la otredad de contestación al poder. Por su lado, Pozuelo y Bancos, al estudiar el género de la parodia, la define por su capacidad subversiva respecto al discurso hegemónico, es decir, y cito textualmente, enfrenta a un lenguaje autoritario su contralugar, su contrapeso, combatiendo de tal modo esa autoridad de lo establecido, de lo canonizado. Esta capacidad se completa en tanto la risa del carnaval no se opone al objeto, sino que lo sustituye a través del disfraz y de la máscara, más o menos como podéis ver en esta cita. Este punto es relevante, puesto que a lo largo de toda la obra, Granell se vale del disfraz como elemento de cambio y transformación para incrementar la multiplicidad de perspectivas, como creación de nuevas visiones que propician el absurdo y desestabilizan el paradigma de comprensión lógica que caracteriza el pensamiento occidental y contra el que el surrealismo se revela. El juego de perspectivas se introduce ya desde el inicio. Lo primero con lo que se encuentra el lector son dos imágenes en las que aparece la representación, digamos, prototípica de dos nativos americanos. Y al pie de foto se dice el indio Tupinamba izquierda, autor de esta novela, con el redactor derecha de la misma, que sería el propio Granell. Hay ya en ello un disfraz de la identidad que continúa durante todas las páginas de la obra. En el inicio se nos presenta a un señor que entra en una librería. Tras una serie de acciones absurdas y divertidas, descubrimos que el dueño de la librería es el indio Tupinamba y el señor es un conquistador español que pasa inmediatamente a intentar cortarle la cabeza.
No es azaroso el reparto de papeles elegido, siendo el indio quien regenta la librería, quien está, por tanto, en contacto con los libros, objeto representativo del conocimiento por excelencia, mientras que el conquistador es caracterizado por el uso indiscriminado de la violencia. No es tampoco azaroso, como podéis ver en la cita, que se produzca la quema de libros como un acto vanguardista. Los dos núcleos principales de la novela son el relato de la Guerra Civil Española por un lado y el del exilio por otro. El trabajo de Granell con el lenguaje convierte la literatura en un dispositivo de subversión de los discursos sobre y desde la violencia, poniendo de manifiesto al mismo tiempo el absurdo de la guerra y la incapacidad de formulación del relato siguiendo la lógica discursiva. El humor presenta en la obra un doble papel en la representación de la violencia que podemos denominar como agresivo y defensivo y que me gustaría poder compartir con vosotros ejemplificándolo en dos pasajes de la novela. En el primer caso, que sería el que veis en pantalla, se estaría produciendo un ataque a los poderes de dominación que producen el discurso, evidenciando sus absurdos y sus limitaciones. Lo que aparece en pantalla sería parte de los capítulos en los que Teddy Lincoln Zamora, que es poeta de este régimen carajeño, tergiversa la historia acerca de la violación de su madre por el dictador, que es llamado en la novela el Gran Bosch. Leo un pequeño fragmento. La violación es un percance técnico que se deriva de la violencia sufrida por una de las partes. Nada de eso ocurrió en la presente circunstancia. En primer término, no hubo violencia. Mami recibió al Bosch la mar de complacida. Se acostaron en el acto y a seguido se consumó el himeneo, etc. Por supuesto, esta defensa es recompensada con el dudoso honor de escribir las memorias del dictador, mientras que quienes fueron a denunciar la violación son masacrados, y todo ello además es narrado en la novela a través de las versiones oficiales que presentan los periódicos. Respecto al segundo caso, el humor se tomaría como mecanismo defensivo y se apunta en este sentido hacia la generación de nuevas estructuras textuales con las que poder articular la experiencia de la guerra y de la violencia dada la resolución del conflicto. Para ello se requiere, por supuesto, una nueva lógica discursiva. Uno de los puntos de mayor intensidad de la novela es el de la batalla en la Sierra Cremallera, que parte de su propia experiencia combatiendo en la guerra civil y en el que Granell se vale de la imagen del espejo roto con la que pretende crear el caos del horror. Serían las citas que veis en pantalla, aunque dura durante páginas. Comienza diciendo que la sierra era un diluvio de espejos que duplicaba, cuadruplicaba, centuplicaba las amputaciones, aguijoneando el cielo con retortijones de dolor. El lenguaje parece entonces imitar al espejo roto. Y en esta imagen se apoya para crear una perspectiva múltiple, dislocada, con un punto de fuga móvil, con la que a través de la palabra consigue crear la imagen visual de líneas aristas, como tenéis por ejemplo en la segunda cita, en la que habla de espejos de escarabajos rojos, espejos de renacuajos, cojos, etc. Cabría decir, una perspectiva de herencia cubista o entre cubista y expresionista que puede ponerse en contacto con ese cuadro que también podéis ver, que es del propio Granell, titulado Batalla. Ya por último, el final ascensional del indio Tupinamba parece ser la única salida que se presenta ante una violencia que lo envuelve todo. Para salvaguardarse a sí mismo, el personaje toma la decisión de ascender, dejando atrás tanto España como América, lugares degradados por los conflictos, única vía para mantener la libertad. Este pasaje, particularmente rico en metáforas y figuras literarias, aparece granado de imágenes propias del imaginario indigenista. La historia termina al anochecer entre la bruma opaca que cobija a los brujos arapongas y a los huacos guardianes de la dura pirámide durmiente amasada con mazorcas de maíz. Una nueva construcción mítica que apunta, sin embargo, hacia el porvenir, es decir, una construcción poética con la que afrontar la violencia del presente de Granell. Y eso sería todo. Muchas gracias.